Feliz sábado para todos. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Hace 6 años tuve el privilegio de visitar esta iglesia y predicar un par de veces. Con el pastor Rosales nos graduamos juntos de teología hace unos cuantos años atrás, hace 29 años atrás. Así que hoy hemos venido a visitarnos. Mi hija vive relativamente acá cerca, en Bellsville. Así que hemos aprovechado de venir a visitar la hija, el yerno, la nieta, con la cual nos estamos gozando, ya que teníamos un poco más de 1 año y medio que no la veíamos. Así que tomamos este tiempo para disfrutar con la familia y también para compartir con la iglesia. Yo comentaba esta mañana porque prediqué a primera hora en Glenbury, donde terminé una semana de conferencias. Y con el pastor Ramón Cruzet, que es el pastor en esa congregación, él nos mencionaba anoche que va a tomar una semana libre para irse a predicar a Seattle. Bueno, yo tomé mis vacaciones para venir a predicar a Estados Unidos, porque realmente esto es una experiencia de gozo, el poder compartir, el poder conocer a otros hermanos, otras culturas. Me he estado gozando con los salvadoreños, con los guatemaltecos, he aprendido a comer los tamales de un país, de otro, y el visitar o encontrar gente conocida del pasado. Aquí me consigo con Marlon, que nos conocimos en Venezuela hace años, así que es un placer estar en esta actividad. Esto, para mí, el estar un sábado en la iglesia es como decir una antesala de lo que disfrutaremos en el reino de los cielos. Vi algunas caras así como un poquito de sorpresa al mencionar el pastor viene de Venezuela, porque parece que no hay muy buenas noticias de Venezuela últimamente. Sin duda alguna es una situación difícil que nuestro país está pasando. Marlon se vino justo a tiempo, no pasó las tribulaciones que hay ahora. Pero está cierta dificultad, especialmente para hallar los alimentos, el sostén de la familia, etcétera, etcétera. Para que ustedes tengan una corta idea, y no voy a tomar el tiempo del sermón para esto, generalmente nosotros tenemos que salir muy temprano, les hablo de 4 o 5 de la mañana, a dejar en algún almacén nuestra ID. Y si llega algún producto en camión, a las 3 de la tarde nos venden ese producto que llegó. Si no llega ningún producto, nos devuelven el ID y nos dicen, venga mañana a ver si llega algo. Aparentemente las cosas han cambiado un poquito, y al hablar esta semana con mis padres me dijeron, no, la mayoría de los supermercados están llenos ahorita de productos, pero vienen de Colombia y los precios son como que si estuviéramos aquí en Estados Unidos más o menos, con la diferencia que una persona jubilada, que es la condición en que están mis padres, reciben más o menos $15 de ayuda al mes. Y los obreros que ganan en lo que llamamos el sueldo mínimo están alrededor de $50, $55 por mes. Hay algo que los economistas han dicho que es la canasta económica, que para subsistir una familia de papá, mamá y unos 3 hijos, se necesitan más o menos $500 mensuales en Venezuela. Así que imagínense cómo hace una persona para mantener su familia con $55 al mes. Sin embargo, hay un versículo que he estado repitiendo, es el que más he repetido este año al hacer mis visitas misioneras, al compartir con los hermanos, y es el que encontramos en el Salmo 37, 25. Y ese versículo es el que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y por la gracia de Dios estamos velando que ningún hermano de iglesia esté pasando hambre. Quizás no tenemos el alimento más fino, pero haya suficiente para comer y para subsistir y mantenernos hasta que Dios así lo determine. Y lo importante sí es, hermanos, que no se nos ha negado el predicar el evangelio. Como hemos escuchado que ha pasado, por ejemplo, en Cuba, Venezuela, seguimos teniendo libertad para predicar, para abrir nuestros templos, para llevar el mensaje adelante, y esperamos seguir haciendo la labor que el Señor nos ha encomendado. Bien, en esta hora, y agradecemos, hermanos, que ustedes sigan orando por nosotros en Venezuela. En esta hora vamos a tener un tema muy significativo, y espero que
sea de provecho para todos los que estamos congregados en esta hora aquí en la iglesia. Y el título de nuestro tema se llama La hora de ser fiel al Señor. Pues la fidelidad es algo que parece que está pasando de moda. De hecho, a la juventud en la división sudamericana, los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, etcétera, la iglesia ha pedido que este mes de octubre sea el mes de la fidelidad. Y el eslogan es más fidelidad. Y al buscar esta palabra en internet y buscar algunas figuras que definieran la palabra fidelidad, conseguí que la mayoría de las fotos o figuras que habían eran con relación al matrimonio. Parece que una de las cosas que está en mayor decadencia y con más falta de fidelidad, es la relación del esposo y la esposa. Y es tremenda esta situación. Ahora, al buscar algunos conceptos de lo que es la felicidad, conseguí dos áreas específicas donde se mueve la fidelidad. En primer lugar, se considera que la fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio o en las relaciones de pareja, o también apreciamos su fidelidad en la empresa a través del vínculo de fidelidad. Los reyes hacían jurar también a sus súbditos y entre ellos a la oligarquía aristocrática que iban a ser fieles al rey, al monarca. Y también la fidelidad implica obediencia y sumisión. Por ejemplo, si usted trabaja en la empresa que produce autos Ford y usted maneja un Toyota, usted no está siendo fiel. ¿Me entienden? Porque tenemos que ser fiel a nuestros ideales. Hay alguna persona que dice, yo soy fiel a McDonald's. Eso significa que usted no va a comer en Burger King, no va a comer en Subway, solamente va a comer McDonald's. Yo espero que ninguno aquí tenga esa clase de fidelidad. Pero sin duda alguna, Jesús nos invita a ser fieles a Él, a ser fieles de todo corazón a Jesús. Y por supuesto, dentro de la fidelidad a nuestro Dios, está también el respeto que tengamos en fidelidad a nuestras esposas, a nuestros esposos y la relación que tengamos con nuestros hijos. Hay un segundo concepto de lo que es la fidelidad y es la exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. La fidelidad, por ejemplo, de la imitación hizo difícil el descubrimiento del fraude. La película me permitió describir con bastante fidelidad ambientes reales de la posguerra. Son algunos conceptos. No sé cuántos de ustedes ya están en conocimiento y ya han visto una película que acaba de sacar la Iglesia Adventista sobre los orígenes de nuestra iglesia. Si no me acuerdo mal, se llama Tell to the World, pero ya está en español, ya la podemos ver en castellano. Esa película es fiel a lo que fue la historia en los años de 1844. Quiero decir que es casi idéntico a lo que sucedió en la realidad. Ese es otro concepto de fidelidad. Y yo quiero decirles que ambos conceptos de fidelidad se aplican a nuestra vida cristiana y a lo que es nuestra relación con Cristo Jesús. En primer lugar, al relacionarnos con Jesús, nosotros necesitamos tener fidelidad en nuestros afectos. Bien dice la Escritura, no podemos servir al Señor y a las riquezas al mismo tiempo, ¿verdad? O somos fieles a uno o somos fieles a otro. Y ser fieles a Jesús debería ser nuestro ideal y nunca alejarnos de sus caminos. Permanecer unidos a Él como la brújula al polo. Y
pedirle al Señor que permita que nadie más tome lugar en nuestros corazones. Nadie más tome lugar en nuestras vidas. Esto, aunque parece sencillo, muchas veces no se da del todo así. Hace años escuché una historia de uno de nuestros países de Centroamérica, donde acostumbran a los estudiantes que ingresan nuevos a la Facultad de Medicina de hacerles una broma un poco pesada. Y a este muchacho en sí lo vistieron de diablo y lo echaron dentro de un cementerio, en una fosa vacía que estaba. Y pegaron las manos de tal forma al traje que él no podía quitarse ese traje. Como pudo, salió del cementerio e iba por la calle y ponía la mano para ver si alguien le daba un empujón, un aventón. Y se imaginan quién iba a parar a darle el empujón al diablo, ¿no? Finalmente el joven, y estoy hablando que eran quizás las 11:30 de la noche, llegó a una iglesia cristiana. Estaban en vigilia. Y cuando los miembros de aquella iglesia vieron entrar al diablo, todos salieron corriendo. Excepto una viejita que por ser inválida quedó en su silla de ruedas. Cuando el muchacho vino a pedirle a la señora que le ayudara a soltar sus manos, la señora le dijo: Señor diablo, quiero decirle una cosa. Aunque yo estoy en esta iglesia, todavía yo tengo un pedacito de mi corazón para usted. Y le aseguro que todos los miembros de esta iglesia también guardan un rinconcito para usted. Y aunque eso parece una ilustración, una historia cómica, te pregunto, hermanos, ¿no será la realidad? ¿No guardarás tú y no guardaré yo un pedacito de mi corazón también para el enemigo? Y de vez en cuando lo sacamos de vacaciones ahí. ¿Cómo está nuestra fidelidad permanente con el Señor? En segundo lugar, nos dice la importancia de la exactitud o precisión. Lo más parecido a Él que podamos ser a tal punto que la gente nos confunda con Jesús. ¿Te imaginas ser confundido con Jesús? ¿Te imaginas que alguien te diga: oye, tú te pareces tanto a Jesús? Eso es posible. Hace años atrás, en las islas del Pacífico, un misionero cristiano llegó a una de estas islas donde todavía el cristianismo no había entrado en todo, y empezó a predicarles acerca de Jesús, de ese Jesús maravilloso que vino a hacer milagros, que vino a trabajar por los pobres, vino a alimentar a los necesitados, vino a sanar a los enfermos, vino a ayudarnos a todos y a morir por nosotros. Y los indígenas le dijeron al misionero: ¿sabes? Jesús vivió en esta isla. Y el misionero se quedó así como sorprendido. ¿Cómo así? Sí, y él vivió aquí y se murió aquí. Y él dijo: bueno, esta gente debe estar confundida. Y lo llevaron a la tumba de una persona. Con los días ese misionero descubrió que quien estaba enterrado ahí era un misionero que había venido años atrás. Y su conducta había sido tal entre los indígenas de aquella isla que ellos lo confundieron con nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto yo, mi apreciado hermano, apreciado joven, ¿será que tus compañeros un día te pueden confundir con Jesús y decir: te pareces tanto a Jesús que me confundí? Qué tremendo ese ideal, esa perspectiva, esa posibilidad que existiera en nuestras vidas. Todo en nuestra vida se ha hecho perfecto. Y ahí me acuerdo las palabras del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y quiero en esta hora que compartamos algunos versículos en los minutos que nos quedan. Proverbios 25:13 nos dice la palabra de Dios: como frescura de nieve en el calor de la siega es el mensajero fiel para quien lo envía, pues refrigera el espíritu de su Señor. La población en la cual vivo actualmente
es una población ardiente. El calor es fuerte todo el año. No me acuerdo bien el cambio a Fahrenheit, pero en centígrados está sobre los 40 grados. ¿Cuánto será eso, Marlon? 90 grados Fahrenheit. ¿Ah? De hecho, más alto, ok. De hecho, mi hijo vive en Maracaibo, que es la ciudad de Marlon, y decimos que es la ciudad más caliente de Venezuela, y estuvo en Guanare y dijo, no, este calor no lo soporto yo. Esto está muy fuerte aquí. Así que al venir acá y coincidir con el otoño, y que esta mañana mi indicador en el teléfono dijera que estaba a 1 grado, yo decía, ay, que esto está sabroso, esto está fresco, está agradable. Y yo sé que aquí hay épocas en que también hace calor, pero fíjense, precisamente cuando tenemos mucho calor, ¿qué es lo más sabroso que hay? Meternos en un aire acondicionado, recibir una brisa fresca, agradable. Y es justamente lo que este texto dice. Cuando nosotros decidimos ser fieles mayordomos del Señor, ser fieles mensajeros de su nombre, es como que si pegara una brisa fresca. La gente se siente complacida de ver un mensajero del Señor. Y el Señor se siente contento también con su mensajero. En Mateo 24, en medio del contexto de las señales para la segunda venida de Cristo, la Escritura nos dice en los versículos 45 al 47, y espero que no se estén guiando solo por la pantalla, sino si tienes tu Biblia, búscalo. Busca este pasaje, compara tu versión con lo que yo tengo ahí en la pantalla. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, si nosotros comparamos este pasaje con la parte final de Mateo 25, donde el Señor Jesús nos dice, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis, quiere decir que todos los seres humanos que viven en este mundo son hermanos de Jesús. Y por eso el Señor envía a nosotros, los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos conocido su mensaje, no solamente los ancianos, no solamente el director de obra misionera, sino a todo fiel seguidor del Señor, a ser un siervo fiel, prudente, que lleve su mensaje, que lleve la palabra en alto a las personas que están a nuestro alrededor. Es el mensaje de la hora, es el mensaje del momento tan difícil que nosotros estamos viviendo. Y en Mateo 25, justamente en el contexto de la venida de Jesús, ahí está esa parábola acerca de los talentos, donde el Señor le dice, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, los adventistas acostumbramos tener el área de lo que debemos ser nuestra fidelidad. Y algunos desde hace muchos años, cuando yo entré en el ministerio, se hablaban de las 4 T. No sé si ustedes habrán escuchado de esas T. Tiempo al Señor, nuestros talentos dedicados para Dios, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y nuestros tesoros también en las manos de Dios para ser utilizados con sabiduría de acuerdo a lo que el Señor manifiesta en nuestras vidas. Cuán importante es que cada área de nuestra vida podamos contar con la dirección del Señor como nuestro Maestro, como nuestro Señor y Salvador. Que Él sea el que esté haciendo esa obra en nosotros y nos inste a ser personas de bien. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, la palabra nos dice, ahora bien, se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Una de las cosas terribles que está pasando en mi país hoy en día es que se considera a las instituciones del gobierno como una de las más corruptas del mundo. Usted quiere conseguir una partida de nacimiento, un acta de nacimiento,
le dice, bueno, si usted me da tanto, yo se la tengo hoy mismo. Usted quiere cualquier documento del gobierno, usted de acuerdo al dinero que usted esté dispuesto a dar, la velocidad en que va a salir eso. Ahora, eso no va acorde a lo que es ser fiel, a lo que es la fidelidad. Y es que un mayordomo fiel ni se compra ni se vende. Y de ahí el cuidado que nosotros debemos tener en nuestra relación con Jesús. ¿Somos fieles a Él? ¿Nos comportamos como mayordomos fieles delante del Señor? ¿Somos únicos para Él? Dios permita que sea así. Y fíjense que el ejemplo mayor de fidelidad nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que alguno de nosotros, hermanos, puede pensar ahora al leer este versículo, mire cuán significativas son esas palabras. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay, voy a ponerme fiel al Señor y así le pido un carro último modelo y Él me lo va a dar. Pero no funciona así, porque cuando tú permaneces apegado a Jesús, solo vas a pedir lo que el Señor pone en tu corazón pedir. Y todo lo que pidas delante del Señor será bueno en gran manera. De ahí la importancia de apegarnos a Jesús como nuestro Salvador, de tener una relación diaria con Él, de estudio de la palabra, de la oración. Primera de Tesalonicenses 5:24 nos dice, el que os llama es fiel, quien también lo hará. Porque Jesús no solamente es fiel de palabra, sino cuando vivió en esta tierra, Jesús nunca quebrantó su modelo de vida. En sus actos, Él demostró lo que era la fidelidad y estar apegado a los mandamientos de Dios. Y en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 nos dice, pero el Señor es fiel, que os confirmará y os guardará de todo mal. Yo doy gracias a Dios, hermanos, del Dios en el que hemos creído, de su palabra. Los dioses en los cuales creían los antepasados nuestros aquí en Iberoamérica, en Latinoamérica, eran dioses que de repente se enojaban y había que calmarlos. Eran dioses que a veces estaban contentos y de repente se ponían bravos. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios permanece fiel a sus principios. Él actúa consecutivamente. ¿Y cuán maravilloso es eso? Y una de las ilustraciones más maravillosas que tenemos en la palabra sobre lo que debe ser nuestra relación con Jesús es aquella relación de la vid, la mata que produce las uvas. Y Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y los pámpanos son esas ramitas pequeñas que salen de la mata principal y que son las que llevan en sí los racimos. Si un pámpano se separa de la vid, el racimo se pierde. No va a llevar fruto, no va a madurar, no va a funcionar. Pero al mismo tiempo la vid depende de los pámpanos para llevar ese fruto. Y Jesús, pudiendo llevar fruto, Él mismo ha decidido dejar eso en nuestras manos y depender de nosotros como sus hijos para que esa relación permita que haya un fruto verdadero para este tiempo difícil en que estamos viviendo. Jesús quiere que estemos apegados a Él, que dependamos de Él completamente, que cada día permanezcamos más cerca de Él. Y de ahí lo que fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 2:10, donde precisamente es enviado un mensaje a la segunda iglesia del libro de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. No tengas ningún temor de lo que va a padecer. El diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros pensamos que el mensaje dirigido a las 7 iglesias no solamente eran para iglesias que existían en ese tiempo, sino para la iglesia de Dios a través de la historia. Y este periodo de la historia fue en los años 300 de nuestra era, 303, 310, hubo una gran persecución.
Pero saben, Satanás se dio cuenta que mientras mataba a un cristiano, surgían 10 o 100 cristianos en lugar de ese que había muerto. ¿Qué fidelidad de aquellas personas estaban dispuestas a sufrir la muerte? Y te pregunto yo en esta hora, hermanos, ¿estás tú dispuesto a inclusive a morir por Jesús con tal de que Él pueda repetir esta promesa? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Estás preparado tú para irte al cementerio por ser fiel a Jesús? Ahí como que nos tiemblan un poco las piernas. Y yo te pregunto, ¿y es que acaso los que no sean fieles no van a parar al mismo lugar? Hay un pensamiento que dice que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Unos más rápido, otros más tarde, pero todos llegaremos allá. ¿Y qué tal si yo llego allá con la esperanza de que voy a salir de ahí? De que ese no es el final. Porque Jesús me tiene una recompensa mayor. Y mis apreciados, cuán significativo es que nosotros soñemos con esa promesa de ser levantados de la tumba porque fuimos fieles al Señor hasta el final, hasta nuestros días, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestros recursos, en nuestro tiempo, darlo todo para Jesús. A veces las cosas materiales nos atan. Lo estoy viviendo en mi país. Ay, pastor, no me alcanza el tiempo ni siquiera para ganar el sueldo de mi familia. ¿Cómo voy a salir a hacer la obra misionera? Siempre falta tiempo. Pero saben, en una de las cosas en las cuales el Señor nos dio a todos por igual, es en el tiempo. ¿O alguno acaso tiene aquí 25, 26 horas diarias? No, todas tenemos las mismas 24. Puede ser que tú tengas un talento más que yo, puede ser que yo tenga algún talento que tú no tengas, pero en el tiempo estamos igual. Puede ser que alguno tenga mejor salud que otra, puede ser que alguno tenga más recursos que otro, pero en el tiempo todos tenemos el mismo para dedicarlo a Dios en nuestro diario vivir. ¿Cómo están tus talentos para Dios? ¿Cómo están tus recursos para el Señor? ¿Cómo está tu salud para dar lo mejor para Jesús? Y para que el día llegue donde Él ponga la recompensa de la vida eterna en nosotros y nos coloque finalmente esa corona que Él nos ha preparado. ¿Saben? Al cielo nadie puede llevar a otro en el sentido de que yo no podré salvar a mi esposa. Ella tiene que hacer su relación con Jesús y salvarse, y yo debo hacer mi relación con Jesús para la salvación. Pero al mismo tiempo, al cielo no podemos entrar solos. Porque la Escritura nos dice, y el Espíritu de profecía ratifica, que esa corona debe tener estrellitas. Y esas estrellas son las almas que hayamos llevado a los pies del Salvador. Así que al cielo tenemos que entrar acompañados de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros amigos que hemos traído a los pies del Salvador. Y a eso el Señor Jesús nos llama hoy. La recompensa está a las puertas. Los acontecimientos en este país y en el mundo indican de que el Salvador está a las puertas. Y pregunto yo, ¿cuántos en esta hora queremos decirle al Señor, Señor, ayúdame a permanecer fiel a ti en todo momento para poder recibir esa corona que tú nos tienes para preparar? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, quiero estar entre ese grupo? Que Dios nos bendiga. Es mi deseo y oración en esta hora.